Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo devocional de la palabra. Abra su Biblia nuevamente allí en Primera de Juan, capítulo 5, donde vamos a estar meditando en esta noche, con la ayuda del Señor, lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Un tiempo maravilloso que Dios nos permite, en medio de las circunstancias difíciles, podernos interiorizar con su palabra. Como ustedes recuerdan, cuando la iglesia pues nos estábamos reuniendo en el templo, nosotros estábamos llevando lo que era una secuencia. Estábamos estudiando la carta de Juan, que quedó, precisamente en el capítulo 4, compartimos todo lo que era la palabra hasta ese momento. Hicimos un estudio expositivo de todo lo que es la palabra del Señor hasta ese momento. Y hoy, pues quiero continuar, hermanos amados, estudiando con ustedes el texto bíblico de esta maravillosa carta a través de la cual el Señor exhorta nuestros corazones y nos instruye acerca de los principios centrales del Evangelio, de la vida cristiana. Volvemos a leer el pasaje de las Escrituras, hermanos, que dice así en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hagamos una breve oración, hermano, y demos inicio a la palabra. Padre, gracias, Señor, por darnos esta maravillosa carta, Señor. Gracias porque usaste a tu discípulo amado, a Juan, hace ya tantos años, casi 2000 años, Dios mío, para escribir esta carta inspirada, Señor, el mismo aliento tuyo, de tu Espíritu, Señor, en ella. Gracias porque no solo le hablaste a los cristianos de aquella época, sino que hoy nos hablas a nosotros por medio de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y discernir lo que tú tienes para nosotros hoy. Que nuestros corazones sean fortalecidos con esa palabra, edificados, y podamos nosotros tomarla y ponerla en práctica, Señor, para que podamos vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amados hermanos, si yo les preguntara a todos los cristianos que estamos ahorita reunidos acá por medio de este chat o de esta videoconferencia, o les pidiera que hicieran una lista ahí en sus casas de cuáles son las cosas que suceden en la iglesia que más dolor les causaría en su corazón, yo estoy seguro que ustedes harían unas listas interesantísimas. Estoy seguro que ahí pondrían muchas cosas. Pero hay algo que yo creo que se va a repetir en una y otra lista de cada uno de ustedes. Y es el dolor que produce en el corazón de los cristianos verdaderos cuando un hermano se aparta de la iglesia, no para irse al mundo precisamente, sino para irse en pos de un evangelio diferente. Cuando un hermano de la iglesia se aparta y se va a una secta o se va a una iglesia de la cual sabemos no se comparte probablemente el evangelio de Cristo, sino que hay dificultades, serias dificultades en lo que es su doctrina. Eso nos causa muchísimo dolor. Pero también, hermanos, es algo que no nos toma a los cristianos por sorpresa. Sabemos que también la palabra nos enseña
que es algo que suele suceder. Y las razones por las cuales sucede son varias. A veces, hermanos, hay situaciones que producen debilidad en la espiritualidad de los miembros de una iglesia. A veces son razones o son causas provocadas por el mismo liderazgo de la iglesia, y a veces son problemas provocados por la misma situación personal, espiritual de estas personas que nunca llegan a confiar en Cristo con una fe verdadera, sino solamente con una fe temporal, con una fe superficial. Y cuando vienen entonces hombres que les enseñan doctrinas diferentes, se apartan el oído de la verdad, como dice las Escrituras, y se vuelven a las fábulas. Nosotros, hermanos amados, no podemos perder la esperanza. No podemos nosotros sentirnos desalentados de tal manera que lleguemos a cuestionar o dudar de nuestra propia confesión de fe, de la doctrina de nuestra iglesia. No podemos debilitarnos y desanimarnos en triste ansiedad al ver que pudiera suceder algo así, cuando sabemos que estamos viviendo precisamente un tiempo descrito por la palabra como un tiempo de gran apostasía. Este, hermanos amados, es el tiempo que nos ha tocado vivir a los creyentes de hoy, que vamos a estar de alguna manera palpando con nuestras propias manos esa apostasía a todo nivel. Y apostasía significa apartarse del camino correcto, apartarse de la verdad. La apostasía hoy, hermanos amados, es más sutil que en los tiempos de Juan. Y sabemos que cuando Juan escribe esta carta, la iglesia estaba siendo atacada por maestros falsos que estaban arrastrando a algunos miembros de la iglesia a irse en pos de sus enseñanzas. Hoy Satanás sigue usando las mismas estrategias. Y estas estrategias son las mismas, pero son ahora más perfeccionadas, son más sutiles, son más elaboradas. Hoy es más difícil discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sin embargo, hermanos amados, tenemos la palabra del Señor, que sigue siendo la herramienta más importante, junto con la ayuda que nos da el Espíritu Santo para discernir la verdad del error. La palabra del Señor sigue siendo el instrumento que debemos utilizar para entonces apartar el oído de las cosas que no son de Dios, de las cosas que no son verdaderas. El pasaje que estamos analizando en cuestión, hermano, es parte de esta primera carta del apóstol Juan y tiene como propósito en su carta, por una parte, desenmascarar las falsas enseñanzas de los maestros de aquella época y de todos los tiempos, y al mismo tiempo tiene el propósito de alentar el corazón de los cristianos para que tengan seguridad de que son verdaderos hijos de Dios y no se desalienten en el camino al ver tal vez que hay grupos apartes que, diciendo ser de Dios, prosperan y se ensanchan, y pueda llegar esto a provocar duda en el corazón de algún creyente verdadero. De hecho, en la iglesia de Asia Menor, en las iglesias a las cuales Juan le escribe esta carta, los hermanos estaban sintiendo desanimados y se preguntaban, bueno, ¿será que acaso nosotros no estamos en lo correcto, no estamos en la verdad? Entonces, vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras, donde particularmente el Señor te va a mostrar 3 frutos de la fe verdadera de un hijo de Dios. Vamos a ver aquí, hermanos, 3 frutos de la fe verdadera de un hijo de Dios que te van a permitir a fortalecerte en la seguridad de que tú eres un hijo verdadero del Señor. Bien, entonces, de esa fe verdadera que Dios ha puesto en nuestros corazones, el Señor nos muestra aquí 3 frutos, 3 resultados que van a ser importantes para que tú examines tu propia vida y te puedas evaluar
puedas considerar un verdadero hijo de Dios. Que tu corazón se aliente, para que tu corazón se fortalezca en medio de un tiempo de tanta apostasía, en un tiempo donde tantas personas hoy están abandonando iglesias que son históricas de sana doctrina para volverse, hermanos, a estas iglesias de predicadores elocuentes, pero que no exponen fielmente la palabra del Señor. No vamos a hablar en detalle cuáles son esas iglesias o no son. Esa es tarea de cada uno de nosotros, saber qué vamos a escuchar. Ahora que estamos en cuarentena, podemos visitar cualquier iglesia. No es como antes que, bueno, tal vez uno tenía que ir físicamente ahí y parársela y entrar a una iglesia determinada. Hoy uno puede a través de las redes sociales entrar en cualquier lugar, pero debe ser sabio y cuidadoso, porque no todo lo que hoy está saliendo en los medios es verdaderamente proveniente del Señor. ¿Cuáles serían esos tres frutos de la fe verdadera, de la fe de un hijo verdadero de Dios? En primer lugar, hermanos, los que han nacido de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios, tienen una fe que se expresa en el amor práctico. Oiga bien, los hijos de Dios tienen una fe, hermanos, que se pone de evidencias, o el fruto de esa fe es el amor práctico a Dios y a los que comparten su misma fe. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí el apóstol Pablo está haciendo declaraciones que son muy importantes y debemos atender. No podemos pasar por alto la declaración que Juan hace acerca de la naturaleza de aquellos que confían en Jesucristo como el Mesías. El nuevo nacimiento es el concepto específico que Juan está aclarando a través de este versículo, o que está transmitiendo. El nuevo nacimiento, hermanos amados, es el que nos ha capacitado a nosotros para amar a Dios y a los que comparten nuestra misma fe. Mire cómo el apóstol dice, todo el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, toda aquella persona que llega a poner su confianza en que Jesucristo es el Mesías, o sea, el enviado de parte de Dios para salvar a su pueblo, toda la persona que llega a tener una confianza, y es la palabra que se entiende aquí como creer, es una confianza plena en Jesucristo como el Mesías. Esa persona es nacida de Dios. O sea, el nacimiento espiritual precede a la fe, precede a la conversión, precede a toda nuestra actividad espiritual. Si nosotros confiamos en Cristo, esa es una evidencia de que hemos nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, que hemos sido engendrados de Dios. Y es que esta es la obra que hace Dios en nosotros, en nuestros corazones, por medio, hermanos amados, de su Espíritu y la palabra de Dios que nos ha sido predicada. El Señor le ha infundido vida a nuestros corazones muertos. Estando nosotros alejados de Dios y muertos en nuestros pecados, sin vida espiritual, el Señor en su inmensa e infinita misericordia, por el puro afecto de su amor, por su soberana voluntad, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos. Y cumpliéndose el tiempo, hermanos, Él nos expuso a la palabra y el Espíritu de Dios renovó nuestros corazones, transformó nuestros corazones, regeneró nuestros corazones, infundiéndole vida a nuestros corazones, infundiéndole fe, una fe capaz de poner la mirada en Cristo y confiar plenamente en Él como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. No es una fe cualquiera,
La fe a la cual se está refiriendo aquí el apóstol Juan no es una fe histórica, no es solamente creer en los hechos históricos, no es una fe superficial, es una fe profunda, es una fe que está enraizada en el objeto principal que es Cristo Jesús y que nos lleva, hermanos, a confiar en Él de tal manera que nos sujetamos a Él. Nos ponemos nuestras vidas a favor de, ponemos nuestras vidas, hermanos, en servicio, en obediencia a Él, a su palabra. Eso es posible porque Dios nos ha infundido vida por medio de su Espíritu. Y ahí la palabra nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces Juan está dejando bien claro aquí, hermanos amados, que el hecho de que nosotros creemos en Jesucristo como el Mesías es el resultado de haber nacido de Dios. Eso ya de entrada debe estar dándole aliento y confianza a los creyentes de Asia. Recuerden, hermanos, lo que estaba pasando alrededor, el contexto, el trasfondo de lo que estaba sucediendo allí en Asia Menor, lo que estaba experimentando la iglesia, con los ataques terribles de aquel grupo de maestros que más tarde se conocieron como los gnósticos. Estos hombres, hermanos, estaban trayendo una enseñanza que negaba el evangelio de Jesucristo. Ellos particularmente, dentro de las cosas que enseñaban, decían que solo había un pequeño grupo de personas iluminadas, una élite súper espiritual, que eran los únicos que tenían revelación y que tenían comunicación con Dios, que ellos eran los únicos que podían tener esa comunión perfecta con Dios, y se jactaban de esto y menospreciaban a aquellos que no pertenecían a esa élite espiritual. Hermanos, este grupo que se conoció más tarde como los gnósticos, por una parte negaban la deidad de Cristo, por otra parte negaban su humanidad, pero a fin de cuentas, dentro de las cosas que enseñaban, hermanos, era que solamente se podía llegar a Dios a través de una experiencia mística, lejos de la palabra, no tomando en cuenta la palabra, sino las experiencias místicas personales. Y a esto me refiero a un tipo de revelación que ellos pretendían tener a través de éxtasis emocionales. Miren, hermano, eso no estoy describiendo algunas prácticas modernas de algunos grupos religiosos de hoy. No, estoy hablando de aquellos gnósticos hace 2000 años atrás. Y mire cómo eso, hermano, se ha venido arrastrando hasta los días de hoy. Y hay personas, hay creyentes, hay personas que se reúnen en ciertos grupos y que proclaman tener una comunión con Dios, tener una revelación de Dios, tener un conocimiento de Dios que ninguna otra iglesia lo tiene. ¿Y qué dicen? Es que nosotros recibimos eso por una revelación especial a nosotros. Es que nosotros tenemos una revelación especial de Dios. Y cuando vamos y examinamos, hermanos, nos damos cuenta de que esa revelación de la cual dicen tener se aparta de las Escrituras, no está enraizada en la Escritura, está basada en experiencias personales y muchas veces emocionales. Y no estoy negando que las emociones son parte de la vida del creyente, pero las emociones no pueden gobernar nuestras vidas ni nuestras mentes, sino que el entendimiento y el conocimiento de la palabra nos debe llevar a nosotros a tener experiencias emocionales verdaderas, no al revés. Esto es importante. Qué tremendo. Cómo pareciera, hermanos, que el contexto, el trasfondo allí de Asia se estuviera repitiendo en los tiempos de hoy. Y estos hombres que se consideraban, hermanos, una élite especial que hacía diferencia y discrepaban y despreciaban a los que pensaban diferente, a estos hombres Juan está combatiendo a través de sus palabras y está sembrando en el corazón de los cristianos de Asia
a los creyentes verdaderos de la iglesia, estaba diciéndole, no se preocupen. No es el hecho del alarde, del emocionalismo o las expresiones místicas que dicen tener aquellos. No, lo que verdaderamente hace que ustedes tengan esa fe que los lleva a una comunión verdadera con Cristo, con Dios, es la fe que ustedes han depositado en Cristo Jesús como el Mesías y es resultado del nacimiento espiritual que han tenido ustedes de parte de Dios. Así que, hermanos, es sumamente interesante considerar esto, que es una marca distintiva de los que han creído verdaderamente en Dios, el hecho de que ellos han confiado en Cristo Jesús como su Salvador. Y esta fe, hermanos amados, que no ocurre en un vacío, la fe nuestra, la fe de los creyentes no ocurre en un vacío intelectual, no, nosotros tenemos una fe que está enraizada en la palabra del Señor, una fe que está puesta en las declaraciones del Evangelio de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que habitó en la tierra hace 2000 años, que vivió santamente, que murió en una cruz, que pagó en esa cruz el precio del pecado de su pueblo, que murió, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios, que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, hermanos amados, y que todos aquellos que ponen su fe y esperanza en ese Cristo como único y suficiente Salvador, no verán muerte eterna, sino que han pasado de muerte a vida. Hermanos amados, creemos que Dios perdona los pecados de todos aquellos que se acercan a Cristo, le reciben como su único y suficiente Salvador. Y a estos Dios les imputa la justicia de Cristo y los pecados de ellos son perdonados, reciben vida eterna y el don del Espíritu Santo, y Dios comienza por medio de su palabra a santificarlos hasta que un día los lleva a su eternidad de gloria por los siglos de los siglos. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada, hermanos, en experiencias emocionales. La fe del creyente verdadero no está puesta, no es una fe ciega, es una fe que mira a través de los ojos del Evangelio. Nosotros creemos en algo. La fe, esa confianza, esa convicción que tenemos, hermanos amados, en que Jesucristo es quien dice ser y que Jesucristo hizo lo que dice que hizo en su palabra. Esa fe nuestra nos lleva a creer que ese Cristo, hermanos amados, nos va a resucitar un día de entre los muertos y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Ahora, esa fe no es una fe solamente intelectual, no es una fe que permanece solamente aquí como una teoría. Decimos, wow, yo tengo todo ese conocimiento. No, esa fe es una fe que produce obras, es una fe productiva. Y lo que vemos acá en el primer punto, hermanos amados, que pone en evidencia que la fe que tenemos es genuina, que la fe que tenemos es salvadora, que la fe que tenemos es sobrenatural, es el resultado de la vida de Dios en nosotros, es que nosotros empezamos a amar al Dios que antes odiábamos, al Dios que antes despreciábamos, al Dios que antes aborrecíamos. Ahora le amamos y nos esforzamos por obedecerle. Y a ese Dios que amamos también, hermanos, nos ha capacitado por medio de esa fe a amar a aquellos que también han nacido como nosotros del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a identificarnos como verdaderos cristianos es que la fe que Dios nos ha dado nos ha capacitado, hermanos, para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos en la fe. Entonces, la pregunta que deriva de esto, de este primer punto, y nos lleva a reflexionar es si estamos nosotros amando a Dios y esforzándonos, hermanos, por amar también a nuestros hermanos. Sabemos que no amamos de una manera perfecta como Cristo nos amó a nosotros, pero el llamado de parte de Dios y a lo largo de esta carta de Juan es amar a nuestros hermanos como Jesucristo nos ha amado a nosotros, que se entregó Él, hermano,
todo en la cruz para hacer de sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Jesucristo, que se dio todo allí en la cruz, nos ha amado con un amor infinito. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan, se registra con el amor que el Padre me ha amado, yo os he amado a vosotros. Jesús nos ha amado con un amor infinito y nos manda a amarnos nosotros, los unos a los otros, con ese amor infinito también. Estás teniendo dificultades para amar a tu hermano o para amar a Dios, pues debes acercarte al Señor y asegurar tu fe en Él y pedir al Señor que te fortalezca y que te ayude para que puedas expresar esa fe que tú dices tener en el Señor a través del amor, sobre todo a Dios y a tus hermanos. Ahora estamos viendo, hermanos, estos tres frutos de la fe genuina que tienen los hijos de Dios, que nos ayudan a confirmar si verdaderamente estamos en esa fe, si verdaderamente somos hijos de Dios. El segundo aspecto, el segundo fruto de esta fe que podemos ver, que quiero enseñarles en esta noche, es que los nacidos de Dios tienen una fe que se expresa en obediencia a los mandamientos de Dios. Si en el primer punto les enseñaba que la fe salvadora que tienen los hijos de Dios se expresa en el amor a Dios y el amor a los hermanos, en esta palabra el Señor nos muestra que en segundo lugar, esa fe verdadera se expresa a través de la obediencia nuestra a los mandamientos de Dios. Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, a los hijos de Dios. En esto que voy a decir ahora, dice Juan, esto que les voy a decir ahora es la razón por la cual nosotros llegamos a entender que estamos amando, que amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. Perdón, hermano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y ahí hay una relación muy estrecha. Porque amar a Dios implica vivir para Dios, implica obedecer a Dios. No, el amor a Dios no solamente un sentimiento meramente, como pudiéramos decir, no es solamente ese sentimiento emocional que es parte también, pero no es solamente eso, decir, ay, cuánto yo amo a Dios. El verdadero amor a Dios, hermanos, es someterse a Él, a su señorío, es dejar que Él gobierne nuestras vidas, es dejar que Él controle todas nuestras decisiones. Ese es el verdadero amor a Dios. El verdadero amor a Dios, hermanos, lo mostramos cuando nosotros nos decidimos o nos esforzamos en cumplir y obedecer su palabra, en cumplir y obedecer sus mandamientos. Dice el texto, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, lo que el Señor nos pide no es una carga pesada. Y lo bueno de esto, la buena noticia es, hermanos, que Dios mismo nos ayuda por medio de su Espíritu a obedecer sus mandamientos, a llevar su carga. Dice Jesús que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Dice el Señor Jesucristo que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros ante el Padre. Hermanos, tenemos esa bendición infinita de tener el apoyo, el soporte, la asistencia de Dios por medio de su Espíritu para que podamos vivir para su gloria. Tal vez no de manera perfecta porque siempre fallamos, pero sí con sincero interés de hacer su voluntad y de agradarle en todas las cosas. Entonces, estamos viendo a través de esta palabra que la fe del creyente verdadero no es una fe seca, árida, es una fe que produce, es una fe que obra, es una fe que se hace evidente, no es el simple hecho de ir a una iglesia el que demuestra nuestra fe. Sí es importante ir a la iglesia, pero hay muchas personas que van a la iglesia, mis hermanos, y realmente sus vidas no han sido transformadas. No hay fruto. Y todos los cristianos dan fruto.
en mayor o menor cantidad, pero todos los creyentes dan frutos, frutos de piedad, frutos de amor, frutos frutos del Espíritu. Los hijos de Dios se fortalecen cuando ven esos resultados. Dice la palabra, en esto sabemos que somos hijos de Dios. Cuando vemos ese resultado en nuestras vidas, cobramos ánimo. Y eso en cierta medida lo estaba usando el apóstol Juan para decirle a los creyentes de Asia, mire, fortalezcanse porque ustedes saben que son de Dios cuando ven que en sus vidas se está poniendo en evidencia el fruto de la obediencia a la palabra del Señor. Y eso se pone de manifiesto cuando ustedes obedecen, cuando ustedes se aman los unos a los otros. Dentro de los mandamientos de Dios está el que nos amemos los unos a los otros. Una vida de fe cristiana sin fruto nos dejaría inmensas dudas acerca de nuestra profesión de fe. Y yo creo que esta noche, al escuchar esta palabra, hacemos una reflexión en nuestras vidas. Y puede ser que tú te estés animando ahora y estés diciendo, wow, qué bueno, yo he visto cómo el Señor ha puesto en mi corazón ese amor por mis hermanos. En estos días te estás preocupando por aquellos que, cómo están viviendo el resto de los hermanos. Has agarrado el teléfono para hacer una llamadita a los hermanos de la iglesia y preguntarles a aquellos que tú sabes que tienen más necesidad, cómo la están pasando. Siente en tu mente la necesidad de orar por ellos, de ayudarles económicamente, de preocuparte por la salud de ellos. Eso es trabajo del pastor y de los líderes de la iglesia. No, hermanos, eso es trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Esa es una obra que toda la iglesia debería estar enfocada en llevar adelante, porque Dios lo manda en su palabra. Y esa es la evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios. Y eso nos alienta, hermanos, y dice, wow, eso nos da paz, eso tranquiliza nuestras conciencias. Pero si al escuchar esta palabra, tú te das cuenta y dices, wow, yo de verdad he estado tan enfocado en mí mismo, he estado pensando en cómo resolver mis problemas, he estado pensando en cómo amontonar dinero en estos días tan críticos, cómo retener para que no me vaya a faltar, y te has olvidado por completo de la iglesia, de tus hermanos, de los que tienen necesidad y aún de los que no son de la iglesia, pues es muy poco probable que esa fe verdadera de los hijos de Dios esté dando fruto en tu corazón. Y eso debería motivarte a reflexionar y si es necesario venir al Señor y pedirle al Señor su asistencia, pedirle al Señor posiblemente que revise tu corazón, que revise tu profesión de fe, a ver si verdaderamente estás caminando en una fe verdadera o tu fe es una fe superficial que solamente te hace un religioso más que asiste a la iglesia. Entonces, el fruto principal de nuestra fe en Dios es el amor. Cuando somos de Dios sentimos ese deleite en obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, y su mandamiento principal, como ya les decía, era que amemos a Dios, es que amemos a Dios con todas las fuerzas de nuestra alma y que también nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Estoy enseñándoles entonces, hermanos, lo que ya Dios me ha dado a mí. Dios a través de este pasaje de las Escrituras nos muestra 3 frutos de la fe verdadera a los hijos de Dios para que nosotros examinemos nuestras vidas, podamos tener confianza, podamos estar seguros. Sabemos, hermanos, entonces por la palabra que Dios nos muestra que la fe verdadera a los hijos de Dios se expresa en amor. En primer lugar veíamos. Y en segundo lugar se expresa en la manera en que nosotros obedecemos los mandamientos del Señor. Pero en tercer lugar, hermanos, los que han nacido de Dios tienen una fe que se expresa en victoria sobre las tentaciones de este mundo. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos esa fe que nos lleva a amar a Dios, que nos lleva a obedecer a Dios, pero tenemos una fe, hermanos, que nos ayuda a vencer las tentaciones y los obstáculos que el mundo nos presenta. Dice el versículo 4 y 5 del capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces aquí como que ya Juan hace un resumen
y trae de nuevo a colación la idea de la fe, no la fe superficial, no cualquier fe, sino la fe que tiene como objeto la persona de Jesucristo como nuestro Salvador. Y creer en Jesucristo es más que verlo a Él como un Mesías o con todos los atributos que pudiéramos verlo. Creer en Jesucristo es también someternos a su palabra, a su señorío, dejar que Él sea el que controle nuestras vidas. Ahora, esto nos lleva a los creyentes, hermanos, a recibir poder. Los que son hijos de Dios han recibido el poder de su Espíritu. Y ese poder que hemos recibido, hermanos amados, a través de la vida de Dios que está en nosotros, nos lleva a superar las dificultades que presentan en el camino. Sobre todo, a quitar la mirada en las cosas terrenales que nos tratan de apartar de nuestra comunión verdadera con Dios y poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Los cristianos, hermanos, tenemos la victoria por medio de la fe. Se nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Es la fe el instrumento, hermanos, que nos lleva a nosotros a recibir de parte de Dios el perdón de nuestras vidas. Dios nos justifica, nos declara justos, nos otorga la justicia de Cristo y borra nuestros pecados. ¿Qué mayor victoria que esa tú puedes aspirar en la vida? Nos da la vida eterna, nos da su espíritu, hermano, y nos toma como hijos, nos injerta a la familia de Dios y nos cuida y nos guarda, nos protege hasta el tiempo de nuestra total glorificación en la eternidad. ¡Wow! Los cristianos somos más que vencedores, hermanos, por medio de aquel que ya venció en la cruz del Calvario y cuya victoria nosotros también tenemos ahora por medio de la fe. Esa la fe es, hermanos amados, esa fe es nuestra victoria y es la que nos lleva también a vencer al mundo. Es la que nos lleva a nosotros a quitar la mirada en las cosas terrenales y ponerla en las cosas eternas. Es esa fe la que nos ayuda a no ser arrastrados por este sistema mundanal que trata de seducirnos y apartarnos de Dios, sino que es esta fe misma la que nos permite estar firmes con nuestra mirada puesta en las cosas celestiales. Ahora, cuando el hombre no es nacido de Dios, hermano, y trata de vivir la vida cristiana, cuando su fe es una fe superficial, cuando su fe está basada solo en las cuestiones periféricas o en los beneficios que pueda tener materiales y tantas cosas que hoy se predican por todos lados, hermanos, estas personas se convierten en religiosos y tarde o temprano son vencidos por el mundo. Llega un día, hermanos, en que las circunstancias los derriban. Llega un día en que se vuelven atrás, dejan de perseverar en el Señor. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba fundamentado en el Evangelio de Jesucristo. Sus raíces no estaban metidas, compenetradas en el verdadero Evangelio. Entonces vinieron las tentaciones, las persecuciones o las tentaciones de este mundo y dejaron la bendición de Dios por un plato de lentejas, por las cosas terrenales. Así que, hermanos, los hijos de Dios tenemos una fe que se expresa en el amor a Dios, tenemos una fe que se expresa en el amor hacia nuestros hermanos, una fe que nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios y una fe que nos hace más que vencedores. Una fe que nos ayuda, hermanos, a mantenernos firmes y seguir adelante y perseverar hasta el final sin dejar que las cosas terrenales nos aparten del camino. Esto no estoy diciendo para nada en ningún momento que un creyente no puede flaquear. No estoy diciendo que un creyente no se puede debilitar en el camino. Los hijos de Dios, los santos más puros, pueden llegar a fallar. Pero los que son verdaderamente hijos del Señor, una y otra vez el Señor los levantará. Si 7 veces cae el justo, el Señor con todo le levantará. Hermanos amados, siempre los verdaderos hijos de Dios serán atraídos de vuelta a casa por la gracia y la misericordia del Señor, usando los medios que Dios tenga que usar, usando
tal vez las disciplinas, las situaciones, las pruebas, las circunstancias temporales que una y otra vez nos traerán por medio de la gracia del arrepentimiento nuevamente a la comunión con el Señor. Entonces, lo que Juan estaba allí tratando de decirle a los creyentes es: afírmense en Cristo, afírmense en la fe y examinen sus corazones para que vean que ustedes son verdaderamente hijos de Dios en base a lo que están viendo, a los resultados de esa fe en vosotros. Esa fe que les lleva a amar a Dios, esa fe que les lleva a obedecer a Dios, esa fe que les lleva a amar a sus hermanos, esa fe que les lleva a mirar las cosas de arriba y a no ser derribados por las cosas terrenales. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Estamos viendo en nuestras vidas el resultado, la evidencia de esa fe. Estamos viendo el fruto de esa fe en nosotros. Tenemos esa prueba de la fe. Podemos nosotros hacernos una radiografía espiritual, un examen físico espiritual a nuestros corazones por medio de esta palabra y decir: wow, gloria a Dios. Qué bueno que a través de los años que llevo en el Evangelio estoy viendo el resultado de la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Y lo estoy viendo en la manera en que cada día me enamoro más de Dios, me deleito más en su palabra, en obedecer sus mandamientos, en amar de manera práctica a mis hermanos. No es amarlo solamente, yo sí como te amo, mi hermano. No, es de manera práctica, al punto que seamos capaces de preferir el bien de nuestros hermanos antes que el nuestro propio. Y finalmente, hermanos amados, ¿quién está venciendo en tu vida? ¿Está la victoria de Cristo haciéndose objetiva en tu vida, o es el mundo el que te está ganando la batalla? ¿Quién es el que ocupa hoy el primer lugar en tu vida? ¿El Señor o las cosas de este mundo? Las cosas terrenales. Si es el mundo, debes examinar tu confesión de fe y venir a Cristo. Si aún no tienes esa victoria sobre las cosas que no provienen de Dios, hoy tú puedes venir a Cristo en fe. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a levantarnos y a bendecirnos con el don de su Espíritu si arrepentidos venimos a Él en fe y confiando plenamente en Cristo Jesús. Hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. Hoy examina tu corazón y alinea tu vida con el Evangelio de Jesucristo. Hoy llénate del gozo y la satisfacción que produce el poder confirmar el resultado de la fe genuina que Dios ha plantado en tu corazón por medio del Espíritu y a través de su palabra. Que el Señor te ayude a seguir adelante. Que el Señor te dé fuerza para que arregles cualquier situación que se haya debilitado en el transcurso de estos días. Si tu relación con Él se ha debilitado, si has perdido ánimo, si has perdido fuerza, si te has sentido tentado a buscar alimentos lejos de tu iglesia, buscando tal vez en otros pastos que no son los saludables, que no son los verdaderamente bíblicos, hoy es el día de volver al Señor en fe, en arrepentimiento y fortalecernos en sus caminos. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Oremos en esta noche.